vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué. Una vez lo entrevistamos a Santiago Roldós justamente para la película, una de esas entrevistas que no salieron. Y él ahí hablaba de esta idea de que él como artista sentía que era el deber del arte, ¿no? Cuestionar la historia oficial. Y dice no solo a nivel de la historia de sus papás, sino a nivel personal también, ¿no? Todos nos hacemos una historia oficial de nosotros mismos, que es la que contamos en el Facebook. Pero hay una historia que hay que subvertir, ¿no? Y hay que romper esa historia oficial, ¿no? Cuando nos dicen lo que no nos gusta, cuando nos dicen lo que realmente piensan de nosotros algunas personas, cuando nos señalan nuestros defectos. Eso es cuestionar la historia oficial, ¿no? Hubo un año que Lisandra y yo vivimos en España, en el 2000, y en esa época Santiago también se fue a vivir allá. Y nos veíamos con frecuencia, y allí hablamos por primera vez de la muerte de sus papás. Allí nos dimos cuenta que era un tema que para él seguía, bueno, no, doloroso lo será siempre, pero seguía siendo difícil de hablar sobre él, ¿no? Y intercambiamos unos emails. Me acuerdo que hubo un pequeño juego, queríamos hacer algo, no sabíamos si era una película o él quería hacer una obra de teatro, pero como que le ayudamos y intercambiamos correspondencia y él empezó a contarnos anécdotas, ¿no? Algunos recuerdos importantes de esos días. Entonces ya habíamos hablado. Y esto fue de estas cosas, entonces ya éramos amigos, de estas cosas que fue la primera entrevista que hicimos para la película, la que está él solo en la casa en su casa, en la cocina de su casa. Y fue así como: vamos a ir a Guayaquil y queremos entrevistarte. Le avisamos una semana antes, llegamos a Guayaquil y esa mañana él trabajó en el grupo de teatro. Nosotros dijimos: te esperamos en la casa, y estábamos esperando ahí con Juan José Luzuriaga, Lisandra y yo. Él llegó, fue como, ¿cómo te digo? Fue algo que se veía venir, esa vibra. No hablamos mucho, él sabía que se iba a enfrentar por primera vez a la cámara con nosotros. Dijo: bueno, me ducho, se fue a duchar, regresó después de un rato, se vistió, digamos, vestido, bañado, se sentó, y ni siquiera habíamos dicho de qué íbamos a hablar, ¿no? Y él estaba como en trance, ¿cachas? Era como que estaba frente al psicoanalista, era una cosa así muy relajado, y le dijimos: ¿por qué vamos a hacer esta película? Fue la primera pregunta. Y él dijo, ahí dio una respuesta que estuvo en la película un tiempo, después la quitamos, en el corte anterior, y se fue dando naturalmente, si quieres. Él empezó a contar el drama con sus tíos, y fueron como 40 minutos sin parar. No fue tanto, fue corta. Bueno, 40 minutos ya es larga, pero no fue así horas de horas. Y llegó un punto en que dijimos: ya, basta, ¿no? Él estaba agotado emocionalmente. Fue intensa. Yo he pensado que esa entrevista sería increíble verla completa en público, ¿no? Si Santiago lo autorizara, porque es bien dura, ¿no? Es bien dura. Nosotros pusimos ahí momentos, pero él obviamente llora varias veces. Es una entrevista muy intensa, ¿no? Y él estaba llorando en un corte también, pero decidimos no ponerlo porque nos parecía muy incómodo para él, y también un poco fácil a la audiencia mostrarle un llanto, ¿no? del personaje. Eso siempre es delicado, pero fue así, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Y lo otro es que él nos había dicho que Arístides le había contado lo de Hamlet. Él ya nos había dicho eso. Él estaba sorprendido. Él dice: yo
él estudió teatro en la universidad o en una escuela de teatro, y él nos dijo, yo había leído Hamlet muchas veces como estudiante, y nunca me había dado cuenta del paralelismo que tenía con mi propia vida, hasta que Arístides me lo dijo. Entonces Arístides un día le dijo, ¿Tú no te has dado cuenta que eres Hamlet? Y él ahí volvió a leer. Eso nos contó. Y entonces nosotros ahí dijimos, hay que tenerlo a Arístides diciendo eso, pero como si fuera por primera vez, porque yo no quería llegar donde Arístides y decirle, Arístides, ¿cómo es esto de que Santiago es Hamlet, ¿no? Era como muy obvio. Y entonces nos inventamos un pretexto para que Arístides entre en la película, porque es su gran amigo, también hace teatro y tal. Y dijimos, el día que vengas nos invitas para ir a filmar en su casa. Y entramos, Daniel Andrade, Juan José Luzuriaga, no, Juan José no estaba, Daniel Andrade, Lisandro y yo sabíamos lo que queríamos. Queríamos salir de allí con Arístides diciendo lo de Hamlet, pero no les dijimos. Entonces nos pusimos a hablar del Plan Cóndor, de la no sé qué, de lo de acá, hasta que dijimos una clave, algo, y Arístides empezó a hablar de Hamlet. Fue como muy paciente, ¿no? Hay una hora, sí, ahí sí hay una buena hora anterior en que hablamos de muchos temas, hasta que se dio. Después seguimos entrevistándolo, y porque estábamos obsesionados, como malos cineastas, en que esta película tenía que ser sobre los 3 hijos, ¿ya? Y que el espectador, la única forma de que se interese es que vea, esto nos lo dijeron además esos típicos talleres de desarrollo de proyectos, algunos son nefastos, y a mí me convencieron ahí de que nadie quería ver la historia del Ecuador, que tenía que ser algo sobre 3 actores del presente haciendo su vida y luchando contra el trauma de la muerte de sus padres. Entonces, dale, vamos a hacer eso. Y Santiago decía, ¿por qué me siguen entrevistando? Le decimos, porque la peli es sobre ti. Y dice, no, yo no quiero salir en ninguna película, yo estoy ayudando para que salga una peli sobre mi papá, ¿no? Entonces, eso fue como bien interesante también para nosotros, fue un aprendizaje, porque nosotros teníamos un esquema, ¿no? Tiene que verse a Santiago haciendo teatro, ensayando, lo entrevistamos sobre su mamá, sobre su papá, sobre la infancia, el recuerdo, cómo era la vida familiar, las obras de teatro que hacía, porque además pasaban tantos los años que él ya hacía una obra de teatro, hacía otra obra de teatro, hacía otra obra de teatro. Y al final, claro, él nos dijo, ya no me entrevisten, o sea, ya basta, ¿no? Y claro, todas esas entrevistas son buenas, o sea, digamos, yo le daré algún día para que él escriba sus memorias, ojalá, pero no servían para el documental, porque ya le estaba hasta cansado, ¿no? Era como volver a lo mismo. ¿Y cómo era con tu mamá? ¿Y cómo? O sea, sí hicimos tonterías también nosotros, ¿no? No crean que esto fue, que hicimos la película así. Estábamos perdidos muchas veces, ¿no? Llegábamos a Guayaquil y él ya nos miraba, chuta, ya llegan estos, ¿no? Manolo lideró la investigación, pero yo solamente puedo decirte que los papeles están ahí, simplemente nadie se ocupó de ir a revisarlos. O sea, es decir, las investigaciones parlamentarias estaban ahí guardadas, pero simplemente nadie se dedicó a mirarlos, un poco como la historia de la caja. O sea, estaban ahí, pero nadie le ponía atención. Manolo creo que puede comentar. Sí, fue una investigación, digamos que no siguió un método histórico, si quieres, un método científico, sino que fue una investigación más intuitiva, siguiendo, buscando un relato, buscando una historia, buscando un hilo, no para buscar a un asesino, porque no estábamos haciendo una tarea de detectives, no somos la fiscalía. Y eso es algo que nos dijo Patricio Guzmán al inicio, en la primera vez que hablamos con él, el cineasta chileno. Nos dijo, lo primero que les recomiendo es que no busquen probar que fue un asesinato. Nos dijo, porque siempre habrá un espectador en la sala que diga, no sé, ¿no? Que dude, lo cual es lógico. Él nos dijo, ¿ustedes creen que lo mataron? Le dijimos sí. Nos dijo, les creo. Mano, lo mataron a todos, ¿por qué no van a matar a este? Lo importante es contar qué pasó, ¿no? O sea, qué quería hacer, cómo fue el ocultamiento y por qué era importante recordarlo. ¿Pero tenían una hipótesis o no?
¿tenían una hipótesis o cómo guiaban? No sé, tenían imágenes en Bolivia, o sea, ¿cómo decían? Vamos a Bolivia, bueno, vamos acá a El Salvador, o sea, ¿cómo decidían por dónde saltar al siguiente paso? Bueno, hubo una decisión primera. A ver, la película lo que hace es un poco confrontar la tesis oficial de que esto fue un mero accidente y de que no había ningún motivo para matar a Roldós, que es lo que te diría Osvaldo Hurtado si estuviera aquí, y la tesis de la teoría de conspiración que manejaba la izquierda, digamos, ¿no es cierto? Ciertos escritores de izquierda como Jaime Galarza, La Familia, y miles de amigos de Roldós, o decenas de amigos de Roldós en toda América Latina, que están seguros que lo mataron. Entonces, ¿cómo puede haber tal divergencia entre lo que unos decían y lo que decían los otros? Entonces decidimos, eso es lo que la película hace, ¿no? Confrontar esas dos cosas. Y con el tema de la conspiración, todos los que piensan que lo mataron, o la mayoría, piensan que fue por su política internacional, ¿sí? Que había que eliminarse de él en el contexto geopolítico del momento. Entonces ahí sí decidimos claramente que la línea era la política internacional, ¿no? Que la película no iba a abordar la política nacional de Roldós, que merecería otros documentales, qué estaba haciendo aquí, qué logró hacer o no logró hacer a nivel interno, sino que decidimos enfocarnos por ese lado. Y un punto de partida fue un email que nos mandó Horacio Sevilla, que sale en la película. Él era muy amigo de Roldós y estuvo al lado de él en la política internacional. Entonces era embajador en Alemania, lo llamamos, le escribimos, se entusiasmó y le dijimos, dinos nombres de amigos de Jaime que puedan hablar de él en el continente. Y nos mandó un chorizo de nombres, ¿no? Y nos dijo, fulano de tal en Costa Rica, fulano de tal en Guatemala, mengano en Venezuela, mengano tal, sutano y todo. Y entonces ahí empezamos a elegir algunos nombres y obviamente pronto nos dimos cuenta que Bolivia, El Salvador y Uruguay, que es donde también quisimos ir, eran los lugares donde con más fuerza lo recordaban con gratitud por lo que hizo. En la película también se puede observar dos aspectos, no solo la línea a nivel político internacional de Roldós, sino también que confrontan el hecho familiar de Roldós. No solo se muestra el aspecto como líder político, sino el aspecto social y humano de Roldós. Entonces, ¿cómo lograron concatenar estas dos situaciones? Tanto la vida política de Roldós como su vida familiar y hacerlas que parezcan, bueno, en realidad eran una sola, pero hacer que se junten de tal manera que no sea mirado de forma escandalosa, sino más bien desde indignación moral por el hecho de que no solo mataron a un líder político, sino que también mataron a un padre de familia. Digamos, como cineastas, que nuestra misión es construir un relato que fluya, digamos. Teníamos esa otra parte de la historia, que tiene que ver con la segunda muerte, que era también muy valiosa y claro, no sabíamos cómo conjugarla, hasta que en una entrevista de las tantas que le hicimos a Santiago, que solo hay una, pero le hicimos muchas, él fue el que dijo, ¿no? Él fue el que expresó este asunto de que a su papá lo habían matado 2 veces. Y eso fue un clic para nosotros, una solución como para poder armar una segunda parte que tenía que ver con esa segunda muerte en ese otro plano. No sé si a eso te refieres, ¿no? Entonces eso funcionó bastante bien, porque como la película en primera instancia siempre se llamó La muerte de Jaime Roldós, entonces el tema que era un título provisional como por 6 años, al momento de tener una segunda muerte en el proceso de edición que duró bastantes años, pues digamos eso era como bastante orgánico, ¿no? Plantearlo de esa manera. Y creo que funciona bastante bien. A mí en lo personal me gusta mucho el planteamiento de Santiago como artista, en este caso dramaturgo, actor de teatro y director de teatro, y siempre lo comento porque él hace política. Y eso, bueno, yo pienso que está claro, pero es decir, mucha gente dice, Santiago renunció a la política, pero claro, como está dicho, renunció a la política formal, pero el arte es político y eso no hay que perderlo de vista y eso me encanta que esté ahí también, ¿no? Yo creo que la película sí ha provocado remesones y mucha
y mucho, ¿cómo llamarlo?, malestar en muchos sectores, pero no se atreven a decir nada en público. Estoy seguro que en las Fuerzas Armadas hay un malestar por la película. Estoy seguro que en la Asociación de Generales y Almirantes Retirados habrá habido discusiones sobre la película. Estoy seguro y nos consta que muchas personas llamaron a Teresa Minuche, por ejemplo, a reclamarle la declaración que hace. Bueno, sí, tienes razón, sí somos historiadores. No, o sea, tal vez es mejor que la historia a veces no la escriban los historiadores, porque los historiadores están en un discurso y en una metodología que de alguna manera hace que los procesos de escritura sean muy lentos. No quiero hablar contra los historiadores, tengo muchos amigos, pero yo sí extraño sus libros. Yo entro a las librerías y digo, ¿y dónde están los libros que me explican? Porque no son de historiadores, si te fijas. Lo que hay, ahorita hay muchos libros de actualidad, del correísmo, todo este periodo que hemos vivido, hay muchas cosas. Pero son libros de política, libros de los opositores a Correa que escriben y denuncian sus políticas, y libros a favor, el mismo libro del presidente, pero ahí todavía no hay. ¿Y cuántos libros hay del retorno a la democracia? Que podamos leer nosotros, no un académico. No estos libros densos de 400 páginas con citas, sino un libro que puedan leer un estudiante de colegio. No hay ninguno, ¿no? Un libro que se titule El retorno democrático, tal, ¿no? Roldós y la educación, la alfabetización intercultural bilingüe y el movimiento indígena, su aporte. Qué sé yo, debería haber 300 libros escritos por historiadores y ninguno hay. Están haciendo tesis y tesis y tesis y no se publica nada. Yo le dije una vez a León Roldós, que no le gustó mucho, le dije, ¿dónde están sus memorias? ¿Por qué no se sienta a escribir sus memorias? ¿Por qué no nos contaba cosas? Jaime, ese día Jaime dijo tal cosa, ese día, ya pues póngalo en un papel, ¿no? Y publique Memorias de León Roldós. Yo compraría, ¿no? Hay las memorias de Borja, que son aburridísimas, ¿no? Que te cuenta del partido de fútbol, de tenis que jugó con Bush y no sé qué. Es ridículo, ¿no? Entonces, ¿dónde están las memorias del embajador Horacio Sevilla? No ha escrito. Entonces, hay que exigirles, ¿no? En ese sentido, sí. Sí, yo creo que muchas veces nos han preguntado que nosotros estamos escribiendo la historia. Es recurrente la pregunta, y yo pienso que la misión de los cineastas es el relato, es el cuento, ¿no? Y que en efecto, como dice Manolo, le corresponde a los historiadores hacer, digamos, las versiones, inclusive con el tema objetivo, ¿no? Porque sin duda nuestro documental es un punto de vista nuestro, muy nuestro. Entonces, digamos, pertenece al relato, al cuento, al cuentacuentos del cineasta más, ¿no? Sin duda es una investigación periodística, es como un ensayo, lo hemos denominado nosotros. Somos cineastas y por lo tanto somos narradores, ¿no? Y a un lado están nuestras emociones y la materia prima de la historia, si quieres, que es la historia, ¿no? Las entrevistas, toda la información de la que podamos recopilar. Pero a la hora de hacer la obra, se trata de que haya una historia entretenida, como diría el gerente de Supercine. Entonces, y bien contada, es decir, que el espectador la vea y que en la cual haya un factor, ¿cómo llamarlo?, cinematográfico, ¿no? Entonces, ese paso es importante darlo. Es decir, que no pensemos que ya somos documentalistas o cineastas porque tenemos un gran tema o porque estamos muy indignados por algo que ha pasado. Eso no nos hace cineastas, eso nos hace activistas, eso nos hace militantes, eso nos hace políticos tal vez. Pero si quieres hacer cine, tienes que contar esa historia, saber cómo contar la historia. Hay hechos que congregan vitalmente a una familia y son o un nacimiento o una muerte. Son momentos que se graban indelebles por ser de intensiva vivencia.